Amados, buenos días para unos, buenas noches para otros. Hoy vamos a practicar la lección 331 de un curso de milagros, página 503, libro de ejercicios, y estamos en la segunda parte. Antes de dar inicio a nuestra práctica del día de hoy, le vamos a pedir al Espíritu Santo que se manifieste en nuestra mente y en nuestros pensamientos para que nos guíe y nos ayude a comprender y a entender este pensamiento que nos da practicar nuestro amado Maestro Jesús. Por favor, amado Espíritu Santo, te pido y te manifiestes en mi mente, en mis pensamientos, en mis palabras y en todo mi ser, para poder practicar, entender, comprender y discernir este pensamiento que nos da aquí nuestro amado Maestro Jesús. Amado Espíritu Santo, te pido por favor y me ayudes a comprender y a entender que el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. ¿Qué nos dice aquí en este pensamiento nuestro amado Maestro Jesús? Bueno, antes de dar inicio a la práctica del día de hoy, les pido por favor que lean el tema, que es el ego, para que podamos comprender mejor el pensamiento que vamos a practicar el día de hoy. Pero aquí nos dice nuestro amado Maestro Jesús, el conflicto no existe. Bueno, ¿por qué nos dice esto? Realmente, ¿quién es el hacedor del conflicto? El ego. ¿Quién es el hacedor del sufrimiento? El ego. ¿Quién es el hacedor de los resentimientos, de los pensamientos de ataque, de los pensamientos de muerte, de los pensamientos de miedo y de conflicto? El ego. Entonces aquí nos dice, el conflicto no existe. ¿Y qué es el ego? Pues el ego es un sistema de pensamiento nada más, erróneo. Es un sistema de pensamiento equivocado, no existe. Realmente nosotros solamente tenemos una mente, pero esa mente al parecer está dividida. Al parecer tenemos mitad buena y mitad mala, al parecer. Pero realmente solamente tenemos una mente. Y esa mente realmente, nuestra verdadera mente, es esa mente innata. Esa mente innata donde podemos tener esos pensamientos con el Espíritu, con el Padre y con el Hijo. Esa es la mente innata. Eso es lo único que existe. El conflicto no existe, son ilusiones. Son ilusiones que nos causa el sistema de pensamiento egoico que estamos trabajando. Entonces, para poder entender esto mejor, les voy a leer un párrafo, el párrafo 1 de qué es el ego, en la página 502. Nos dice, el ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado. ¿Separado de quién? Separado de Dios, de nuestro Padre, nacido en un cuerpo. Acuérdense que el cuerpo es una ilusión que inventó la mente egoica, condenada a sufrir y a que su vida acabe en muerte. Acuérdense que el sufrimiento y la condena realmente provienen de ese sistema de pensamiento egoico. Y nos dice, condenado a sufrir y a que su vida acabe en muerte. Bueno, acuérdense que el ego es el que va a terminar en muerte. Como sistema de pensamiento equivocado, como ilusión que es, va a desaparecer en algún momento. En cuanto nosotros así lo decidamos, ese sistema de pensamiento egoico puede desaparecer. Entonces aquí nos dice, condenado a sufrir y a que su vida
de que su vida acabe en muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que esta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que opone a Dios es verdad. Y solo lo que se opone a Dios es verdad. Bueno, eso es lo que nos dice aquí en el párrafo 1 del ego, para poder entender mejor aquí. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe porque eso es una ley del ego. Esas son leyes del ego. El conflicto, la separación, el miedo, los resentimientos, pensamientos de ataque, de muerte, etcétera. Pero no existe porque es un sistema de pensamiento erróneo. Y nos dice, pues mi voluntad es la tuya. Acuérdense que cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de nuestro Padre, se hace es una sola voluntad, que es la voluntad de nuestro Padre, que su Hijo viva en paz, en dicha y en amor, que es la voluntad del Padre, que el Hijo despierte de ese sueño en que se encuentra, que encuentre la verdad y la luz. Entonces, realmente cuando nosotros estamos contemplando un mundo de ilusiones, estamos viendo conflicto en todas partes y en todos lados. Pero ahora realmente que estamos en esta posición de darnos cuenta que eso es el sistema de pensamiento falso. Es un sistema de pensamiento enfermo, el sistema de pensamiento de las ilusiones. Por lo tanto, no existen y son ilusorios, son ilusiones, y como ilusiones se van a desvanecer. Entonces, cuando se desvanecen, realmente le vamos a dar paso a la verdad. Pues la voluntad de nuestro Padre es la nuestra, cuando así nosotros la aceptamos. Entonces nos dice aquí, Padre, qué absurdo creer que tu Hijo podría causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba Él a poder planear su condenación sin que se le hubiera previsto de una manera segura de liberarse? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y de crueldad. Y aquí nos hace una pregunta, una serie de preguntas. ¿Cómo pude alguna vez pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? ¿Cómo podríamos pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? ¿Quién es el amor? El amor es el Hijo de Dios. El amor es el Padre. Entonces, ¿cómo podría abandonarse a sí mismo si el Padre habita en lo más recóndito de nuestra mente e innata? Pues no cabe en eso en la mente, ¿verdad? Entonces nos dice aquí, no hay otra voluntad que la voluntad del amor. No hay otra voluntad que la voluntad de nuestro Padre. Acuérdense que Él es el amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. El miedo es un sueño. El Hijo de Dios está soñando. El Hijo de Dios sueña que está en miedo, que está en conflicto. Pero aquí nos dice, no hay otra voluntad que la voluntad del amor, y el miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. No hay otra. Aquí nos dice que como el miedo es un sueño y no tiene otra voluntad que pueda estar en conflicto con la nuestra, es porque es un sueño, es porque el miedo realmente es una ilusión. El miedo realmente no le puede afectar al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios realmente no es el cuerpo, no son las ilusiones ni es el ego. El Hijo de Dios realmente es ilimitado, es invulnerable.
Entonces nada de esto le puede afectar al Hijo de Dios realmente. Entonces nos dice en el 8, estar en conflicto es estar dormido. Estar en conflicto es estar dormido. Estar en paz es haber despertado. Estar en paz es haber despertado. La muerte es una ilusión, la vida, la eterna verdad. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe porque esas son leyes del ego. El ego es el hacedor del conflicto, del miedo y de los pensamientos de ataque. Entonces eso no existe, es un sistema de pensamiento falso, es un sistema de pensamiento ilusorio y como tal va a desaparecer. Entonces nos dice la vida, la eterna verdad. Nada se opone a tu voluntad. Nada se opone a la voluntad del Padre, absolutamente nada. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Y aquí en el número 2 nos dice, el perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Acuérdense que el Hijo de Dios es co-creador con el Padre. Entonces, el Hijo de Dios goza de los mismos dones que el Padre goza. Es por eso que nos dice aquí, que nos dice, el perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplamos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. Acuérdense que cuando nosotros perdonamos nos salvamos realmente. Acuérdense que el perdón y la salvación van de la mano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que perdonar? Lo estuvimos viendo en la lección anterior, que tenemos que perdonar a la creación. ¿Qué es la creación? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios es la creación. Tenemos que perdonar a la creación de haberse sentido separado del Padre, del mundo de ilusiones que ha fabricado, del mundo de miedo, de terror y de muerte que hemos fabricado realmente. Entonces es lo que nos dice aquí, que el perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Cuando nosotros perdonamos, realmente encontramos la paz de Dios y vivimos en dicha y amor. Encontramos la luz y la verdad y le damos paso al despertar. Bueno, pues muchas gracias por ser y por estar. Deseo que tengan un día y una noche de milagros. Y recuerden de profundizar en esta lección por la noche y por la mañana y traer ese pensamiento durante todo el día con ustedes, vivirlo en sus situaciones. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Muchas gracias.